Va. Ok, hola, ¿qué tal? Voy a explicarle a mi mamá el cómic sobre la psicología social, su historia y sus superhéroes. Entonces vamos a empezar, machis. Gusto, soy hojeando así y ya vas leyendo y yo te voy explicando cómo está este listo. Bueno, psicología social, la historia y sus superhéroes. Exactly. Ok. Necesidad de una disciplina como la psicología social. Ajá, este es el primer periodo del inicio de este movimiento, de esta disciplina de la psicología social. ¿Va? Ok. Mira, aquí en este estamos viendo aquí, en estas imágenes o en esta página, todo inicia en el siglo XVIII en Europa, ¿ok? Junto con el movimiento de la Ilustración o siglo de las luces. ¿Por qué se llamaba así? Porque ya ahí se decía que el conocimiento era para todos, así como acá dice. Si gustas leerlo. El conocimiento es para todos. El poderosísimo Jean. Ajá, es Jean-Jacques Rousseau. Ok. Jean Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Ese vato. Bueno, Okay. él era es un el mejor filósofo, músico, pedagogo, entre otras áreas. Era un erudito. Él hizo polémica en el arte y la ópera, él la criticó y pues para él lo mejor era la ópera italiana. También como contrario a la Ilustración surgió el romanticismo. Y en el romanticismo lo que se intentaba explicar era más que nada en el rollo emocional. Bueno, se influían más los sentimientos. Esta flor de aquí que ves era el símbolo del romanticismo y también era el símbolo de los pobres. Entonces, este movimiento se enfatizó más en los grupos oprimidos, que eran los pobrecillos y todo ese ¿viste? Bueno, aquí tenemos en el romanticismo nació un justiciero llamado Herder. Él concebía al pueblo, decía que tenía corazón, que él formó a un pupilo, que es este que ves aquí, que era la filosofía de la historia. Y él decía que con esa filosofía de la historia se tenía que tomar el pensamiento y el sentimiento colectivo. Lo que decía, y esto era lo que daba origen a que el pueblo tenía corazón. Él hablaba sobre, bueno, durante esa época también tuvo un villano que fue el romántico, que es este compita. Ajá, y él, pero no pudo contra las ideales de Heder. Entonces, lo derrotó. Heder derrotó al romántico y de esa pelea, de esa lucha, surgió Lazarus y Seinthal. Ellos fueron los que aspiraban a ser como el justiciero Heder. Okay. Pasamos. Bueno, aquí tenemos a Heder. A Lazarus. Ajá, a él lo conocían como Sirenoman. Sirenoman nació el 15 de septiembre de 1824. Fue un filósofo judío alemán. Y él empezaba a ver al individuo, a la sociedad no solamente como hacia el individuo, estudiando al individuo, sino que él se dedicaba a la sociedad en su conjunto, o sea, a todos. No se limitaba. Exactamente. Ese batillo estudió en la Universidad de Berlín junto con su compita, el chico Percebes. O sea, bueno, su nombre real era Ahim Sheitan. Ok. Bueno, este compita se involucró en 1884 gracias a la influencia de Wilhelm von Humboldt. Se involucró en la edición de las obras lingüísticas. Este compita estudió igual en la universidad que Sirenoman.
Y los dos, ellos iniciaron usar el término Volker Psychology, que es de origen alemán, pero en traduciéndolo a nosotros en el español, es la psicología de los pueblos o psicología popular. Ahora, Windy, bueno. el microbusero. Sí. ¿Y este quién es? Ok. Wilhelm Wundt, el microbusero, fue uno de los exponentes de, ¿cómo se llama? De este primer periodo. Ese compita nació en un barrio pesado en 1832, el 16 de agosto. Y a pesar de que pues su comunidad era chola, chacalones y todo eso, a él le gustó mucho eso de la ciencia. Entonces él fue el primer creador de un laboratorio experimental en el área psicológica. Y también durante su tiempo de vida dedicó 15 años de su vida a escribir 10 volúmenes y un anexo en el cual se titularon como La psicología de los pueblos o Elemento de la psicología de los pueblos. Órale. Él ahí en su barrio empezaban a usar señales o simbolismos, ejemplo, como lo que vemos aquí de las gafas y eso. Entonces, o las señales con los dedos de su barrio pesado, no sé, cosas de esas. Él lo llamó expresión afectiva, lo cual eso se encontraba en cualquier grupo social. Entonces, ella así lo denominó como expresión afectiva. Y bueno, después continuamos con la historia de él. Mientras pasamos con Durkheim. A él lo conocían como Dirk, el loco por la cultura. O en inglés era Dirk Crazy Culture. ¿Vale? Su superpoder pues era descubrir los hechos sociales. Okay. Ese compita nació el 15 de abril de 1858 en Francia. Y pues él, su meta, bueno, más bien, para él la sociología, el objetivo principal de la sociología era descubrir los hechos sociales para él. Entonces él inicia con los hechos reales, en los que él decía que la sociedad no era solamente un conjunto, sino que tenía vida propia, porque la sociedad no solamente se influía por experiencias personales, sino también se influía por los pensamientos, más bien se influía por los pensamientos y las acciones de los que, ¿cómo se llama? De los que, ay Dios, de los que formaban esa sociedad, el grupo social. Entonces ahí era, de acuerdo a lo que lo piensa, lo que, ejemplo, tú piensas, si yo pienso, es de acuerdo a lo que nuestra sociedad nos ha dictado, y lo que nosotros accionemos es porque así la sociedad lo hace. Por eso dice que la vida tenía vida propia. Era colectivo porque son parte de la cultura de la sociedad, o sea que se movían en colectivo de acuerdo a nuestra cultura, como te digo, y eran coercivos porque se regían por las normas y las reglas que eran de la sociedad, de donde ellos nacieron. Así es como el justiciero, él también fue un justiciero, y así fue como él dio ese paso a los hechos reales. El momento del cambio. En el momento del cambio sucedió que Durkheim, como te había dicho su apodo, que él era loco por la cultura, pues él empieza a hablar sobre el término sistema cultural. Y en el sistema cultural él hablaba de los simbolismos y significaciones que se presentan en la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Que ejemplo, para aquí nosotros los mexicanos, él lo que decía era, el Día de Muertos para nosotros es venerar y adorar a nuestros muertos. Ese era el significado del símbolo. El símbolo era la calavera, un ejemplo. El Día de Muertos, ese era el símbolo. Y ya el significado era o ejemplo, la flor, en el cempasúchil, las flores, el símbolo es el cempasúchil. El significado era que la flor le permitía el paso a los muertos.
Entonces eso es a lo que le llama sistema cultural. Ya. Exactamente. Y ya. Después pues él empieza ya a describir los hechos sociales, que es eso, lo que es el conjunto de todo lo que te expliqué hace rato de este compita, que pues empieza a decir el rollo de que como usando el barrio, uno sale del barrio, pero el barrio no sale del compita. O sea que es diciéndole... O sea, va a tenerlo siempre. Exactamente. Siempre. O sea, mientras él esté fuera del país, ejemplo aquí de México, tú sí sales del país, pero tú tus valores, reglas que te han normado y formado aquí en tu país, las vas a llevar a cabo en los otros lados. Sí. Eso es prácticamente lo que él hablaba. Y él decía que no hay sociedad sin individuos. Y también no hay, y por lo menos no iba a haber sociología porque no iba a haber sociedad. Así. Y va. En esta página pues se habla, es el resumen de lo que te había explicado hace rato, sobre el conjunto del sistema cultural y el mundo de las significaciones sociales, que era lo que te había dicho. Así. Bueno, ahora nos vamos a la fecha de 1921. En la fecha de 1921 llegó Freud con escritos sobre la psicología de las masas. Él se apoyó o se veía influenciado sobre la teoría de Le Bon, de Gustave Le Bon, que es este compita, pero él no, habían puntos donde no estaban de acuerdo, que te voy a explicar un poquito más adelante. Aquí, en lo que sí ellos estaban de acuerdo es que en las masas, o más bien, ellos, así como aquí lo dice, las masas era una reunión de varios individuos. O sea, no es solo una reunión de varios individuos. No, es eso es una reunión, la masa es una reunión de varios individuos. O sea, la masa se refiere al conjunto. Ya. A que todos nos juntemos. Esa es la masa. Y Freud, pero aquí la teoría en donde no concordaban es que Freud decía que las personas en masa se volvían primitivas, como chimpancés. Por eso es de que aquí pues, o sea, empezaba, nos reuníamos y la razón dejaba de existir en la masa. Nos dejábamos mover, que a lo mejor te podría poner un ejemplo tal vez en una bifurcación de ejemplo de policías y manifestantes, que a la hora de conglomerarse, de juntarse, dejan de tener ese raciocinio y empiezan las violencias. Ya no razonan, ya es agresión. Así, un ejemplo en ese rollo, a lo que él más o menos intenta decir. Y él clasificó a las masas en dos, natural y artificial. La natural, como ejemplo, para que más o menos entiendas, es como cuando sucedió, ejemplo, lo del temblor. Todos salen a un punto de reunión, así, pero fue causa del temblor, fue algo espontáneo, que nadie sabía que tenían que que juntarse en ese punto de reunión, lo que fue natural. Y lo artificial ya es como ejemplo tal vez en un concierto, que dicen que hace la invitación al concierto. Y ya se aglomera la gente. Exacto. Para poder... Para llegar y hacer la de esa. En las naturales también estaba lo de que son estériles, que se refieren a un líder. Y el líder, pues más que nada es ejemplo, bueno, que se refiere a la falta de líder, pero también puede tener líder. Y aquí un ejemplo, pues en el mismo del temblor, cuando la líder puede ser protección civil, pero no hay la necesidad que esté el de protección civil, porque pues ya la gente se salió, ya sale. Y mientras que en las artificiales sí hay líder, que en este caso viene siendo el grupo, la banda de rock, que está haciendo que se junte la gente, ¿no? Ya. Lo de la libido, bueno, aquí en la libido hace referencia a como la sustancia del deseo. Entonces aquí en el término de las masas se refiere al deseo de juntarse los individuos, de hacer de hacer la masa. Un lazo. Entonces, ejemplo, aquí en pues es
ejemplo, en el de los conciertos, es el de que ahora sí que ellos digan, quiero ir al concierto. Es ese deseo que tienen ganas de ir al concierto y comienzan a conglomerarse. Y bueno, ahora aquí vamos con Scipio Sigel. Aquí con Scipio Sigel vamos a ver una historia que está ocurriendo dentro de una empresa. Pero vamos a verlo así porque Scipio Sigel empieza a ver cómo la psicología social empieza a derrotar o a derrocar el conductismo. Y se empieza a ver desde ámbitos como empresariales, organizacionales, políticos y así. Entonces por eso aquí viene una historia en donde se va a hablar más o menos de eso. Ya vela si quieres leyendo y ya yo te voy explicando cómo va pasando la historia. Aquí se empieza desde aquí y después con este compita. Ok. Entonces aquí empiezo. Ajá. Dice, mi empresa ya no tiene productividad. No sé por qué no sé por qué necesito ayuda. Entonces ya le contesta aquí el don. Dice, no se preocupe, solo dígame quién es el encargado. Ajá, él es el psicólogo, él es el dueño de la empresa. Ajá, y él es el psicólogo. Al que acude. O sea que puede ser como en una empresa, los que son de no, ¿verdad? No, nada que ver, yo creo. ¿Quién? ¿Recursos humanos? Ajá. No, ¿verdad? Recursos humanos se encarga del capital humano. Sí, ¿verdad? No, y todo eso. Sí. Nada que ver, por eso te digo. No, él podrías decir como un psicólogo organizacional que se encarga en estrategias para mejorar la productividad y desempeño de la empresa. Ok, muy bien. Dice, ok, como el ambiente laboral de la empresa. Aquí se comieron una pero es ¿cómo es el ambiente laboral de la empresa? ¿Cómo es el ambiente laboral de la empresa? Muy bien. Yo le digo que si trabajan rápido, se les da más tiempo de receso. Ok, pero ¿han hecho una asamblea para conocer la opinión de sus empleados? No. Ellos solo tienen que obedecer mis órdenes. Lo que pasa es que ustedes condicionaron a los empleados y por eso no hay buena productividad. Pero es mejor hablar con cada uno de ellos y saber cuáles son sus problemáticas. Entonces, ¿qué es lo que le sucede a mis empleados? Haga lo que tenga que hacer, le contesta el dueño al señor. Sí, pues sí, aquí ejemplo, mira, aquí desde un inicio este vato está dando su respuesta, es un ejemplo de conductismo. Hay un estímulo-respuesta ahí, en donde su estímulo es, les doy más tiempo y la respuesta es que ellos van a trabajar más. Okay. Y él ya empieza a darle un rollo más como de social, de ¿sabes qué? Escuchemos al individuo, escuchemos a los trabajadores, cómo se sienten y así ya irles proponiendo estrategias para que mejoren su desempeño en la empresa. Entonces eso es lo que ella les está diciendo. Por eso les dice, necesitamos hablar con cada uno de ellos para saber cuáles son sus problemas. Y así para que ya vaya trabajando mejor la empresa. Ok. A ver, dice Joseph, estás muy interesado por lo que ¿por qué no vas conmigo a un concierto de rock? ¿Por qué? No, aquí es luego y luego es así. Joseph, estás muy estresado. ¿Por qué no vas conmigo a un concierto de rock? Y le responde, no. Él le dice, ¿por qué? Porque hay mucho ruido y mucha gente. Aquí, bueno, ejemplo, en esto se empieza a hablar sobre el término de las masas. Sigel también usa el término de las masas. Y aquí él ya le está proponiendo el de que se junte, que exista esa acción de las masas. Dice, pero te vas a desestresar, vamos, solo un rato. No, gracias, mejor me voy a mi departamento a seguir trabajando. Vamos, y si no te gusta, te regresas
a tu departamento. Está bien, pero solo un rato. Oh, por Dios. 3 doritos después. Está bueno. Aquí, bueno, aquí ya después de esos 3 doritos empiezan, ejemplo, a hacer trifulcas, como peleas entre ellos, un poco un término de rebeldía, se están emborrachando, la, la pachanga todo lo que da, o sea, como quien dice, se vuelven salvajes en la de esa. Y él, Sigel, usa una analogía en que cuando uno está solo es como un hombre, pero cuando están todos juntos es como una mujer. Tengo un poco una idea un poco machista el copita en ese rollo, pero él decía que cuando estaban solos eran como parte de la elite, porque eran racionalistas y pensaban, pero cuando se juntaban se dejaban influir más por los sentimientos y pues ya era más como que salvajismo y todo ese vine puro así, entonces ya era más como esa interacción entre todos existía ahí ya un salvaje. Bueno, no salvajismo, pero era así lo de... El destrampe total. Que perdía la cordura la sociedad. Y ahora, bueno, aquí vamos. ¿Recuerdas que te había mencionado con Sigmund Freud que se había él basado en teorías de Gustave Le Bon? Bueno, vamos a empezar con la historia de Le Bon. Este es Gus Gus. Gus Gus así le decía. Es su apodo. Había una vez en París, Francia, donde nació un pequeño niño de nombre Gustave Bon. Gustave Le Bon. Gustave Le Bon. Para los panas, Gus Gus. O sea, para los amigos era Gus Gus. Okay. A él, ejemplo, un día su papá lo llevó al centro de París y él vio que había un grupo enorme de gente que se estaba manifestando y él le preguntó a su papá que qué era. Entonces su papá le respondió que eran unos hippies manifestándose. Aquí como dice, aquí. Son unos hippies y son un grupo de personas pacifistas que marchan por la paz mundial. Desde ese momento a Gus Gus se comenzó a interesar por las multitudes. Entonces él comenzó a crecer y se empezó a convertir más, como que a adentrarse más al estudio de los grupos. Entonces ahora aquí ya por eso dice, ¿habrá quizás alguna explicación a esta revuelta de las personas? ¿Habrá algún factor que provoque que provoque esta actitud en la gente? Entonces esos tipos de preguntas de las multitudes es lo que él empieza a inquietar y quiere intentar buscarle una respuesta. Aquí, aquí ella comenzó a encontrar aquí encontró la idea o cómo llamar a esos grupos y él lo denominó masas, ya que se mueven solo en grandes cantidades y no marchan independientemente. O sea, que masa se refiere a que siempre van a estar juntos. Sin importar van a estar juntos. Entonces eso es una masa. Y ya entonces por eso empezó a realizar pequeños escritos donde se informaba a la población qué eran las masas y cómo trabajar en ellas. Empezó a compartir sus ideas y así también describía esas analogías. Entonces ahora, claro, esto es real y tengo como demostrarlo. Mañana por la mañana los espero y los explicaré. Pero ¿qué es esto? ¿Qué trata? ¿Será cierto? Ahí él ya está usando la estrategia de decir, aquí están las masas, yo los invoqué y esta es la masa. Llega la mañana y Gus Gus tenía la emoción de encontrar a la gente entusiasmada. Y empieza. Buenos días, gente. El escrito describía las características de la magia, de las masas, que eran los contagios, los anonimatos y la sugestión. Aquí en las masas, a contagios se refería a eso pues como el interés, le podría decir así como tipo los chismes,
Ujú. Ejemplo así como de decir, ay, mira, hoy, Susanito se va a pelear con Manganito. Y Ujú. vente, vamos, así, por ejemplo. Entonces era el contagio, Ujú. así Sí, como sí, que la sí, sí, idea. sí. Los anonimatos, pues es que era, no, No o se sea, conocían entre ellos y empezaban a hablar, ¿no? O sí, o no, cómo. el anonimato era más en un rollo como, ¿cómo te puedo decir? Mm, El que hablaba, pero no sabían quién decía o cómo. mm, va, Lo edita. sale. Bueno, aquí. Llegó la mañana, Gus Gus tenía la emoción de encontrar a la gente entusiasmada. Buenos días, gente. Y aquí el escritor describía las características de la masa, los contagios, anonimatos y sugestión. Aquí pues, los contagios era cómo se transmitía el rollo de reunirse, Ujú. los anonimatos pues era el rollo de quién es, y la sugestión era de cómo pues, se dejaban guiar más por los sentimientos. Por ejemplo, pues, si ya sea, tal vez en un chisme o algo así, Ujú. pues era el contagio, pues era cómo se iba pasando, o sea, hacer un ejemplo, y ya el anonimato, pues nada más era de saber de quién era el chisme a lo mejor, o No de se quién, sabía. exacto. Ujú. Y la sujeción es de que pues empezaban a decir, ay, entonces, por ejemplo, si el chisme era de que el vato dejó a su esposa, un ejemplo, pues aquí la doñita o los que escuchaban el chisme pues ya decían, ah, entonces era esto, pero pues no saben en realidad, no sabían por qué, solamente se dejaban influenciar Ujú. por, Ujú. por el comentario, pero ahora aquí bueno, en un sentido como de masa, así se dejan influenciar, por ejemplo, en un concierto es lo mismo. Sí. Así en un concierto, pues también ellos ya decían, no solamente se dejan llevar por la música o así. Y bueno, y aquí su analogía sobre las masas era que cuando las personas se encuentran solas, tienen un comportamiento lógico y razonable, como un hombre, que es lo que te había dicho anteriormente. Pero cuando las personas se reúnen con las personas, o sea, una masa, estas personas se comportan emocionalmente como una mujer. Esa era su analogía de ese compito. Machista. Pues sí. Y bueno, Ajá. ahora aquí estamos con Gustav Trier. Ay, que diga Gabriel Tardé. Ujú. Este es Gabriel Tardé. De aquí, pues aquí está bien su nombre. Mira, si quieres leerlo, Dice, mi léelo. nombre es Gabriel Tardé. Uno de mis opo- Aportación. aportaciones fue que dividí al proceso de la comunicación en Dos dos fases. fases, la tradicional No, la fase tradicional. Ajá. y la fase de la Prensa. prensa. Ok, ya que vamos a ver. Y aquí existe una comunicación tradicional. Y a esta comunicación la definió como un tipo de comunicación que resulta placentera y se centra en la sugestión y la igualdad. O sea, una simple comunicación como, no sé, tal vez ahorita estamos, o ejemplo, Ahorita como la plática la que plática nosotros que estamos tenemos. teniendo. Así, es tradicional, solamente se está hablando. Dentro de la misma propagación de sus ideas, también decía que se basaba en los sentimientos, en las ideas y modos de acción, de las cuales tienen poder de limitar al poder absoluto. O sea, aquí lo que te digo, por ejemplo, a la hora de hablar existía esa interacción y pues ya los sentimientos podían predominar y ya no existía como ese control, así como porque más o menos. Y ya está, por la otra parte está la prensa pública y la prensa articulista, que eran lo de la comunicación de la prensa, era el otro lado Ujú. de la comunicación tradicional. En esta se hablaba que la denominó prensa pública porque dentro de ella influía la decisión de las personas para elegir un artículo de su propio interés. Entonces ahí ya era más como lo que tú quieras leer o conocer. O sea, Ajá, lo que me interese, pues, que exactamente. es. Ujú. Sí, Ujú. sí, sí, así de simple. Eh, ya por el otro lado, en la prensa del articulista, se hablaba se caracterizaba por las opiniones, las cuales generaban admiración y sugestión a distancia. Como el ver televisión, ver videos y todo eso. Ajá, podría decirse así, ejemplo, Alberto a un artista.
Porque de hecho aquí igual dentro de sus aportaciones que aquí viene, era que fue definir a la sociedad como un fenómeno intrapsíquico. Dicho fenómeno lo describí por medio de la imitación. Aquí entonces, haz cuenta, ejemplo, en el rollo del articulista, ejemplo, tú veías una noticia donde decían que era en la televisión, lo del, un ejemplo que iba, ejemplo, cuando lo del 2012, en donde pues tú lo que, ¿cómo se llama? Si tú Decían veías la noticia, ajá, de acabar el mundo, ¿no? Que Lucía acabar el mundo y todo ese show. ajá, y pues tú ya empiezas a hacer esas teorías en tu cabeza, así esa sugestión, empieza a ver esa ¿No será sugestión, cierto o no será cierto? andas así merengues. Y ya, bueno, ya después pues igual está esto de la imitación, que era este ejemplo cuando tú veías a un artista y pues tú dices yo quiero ser como él. Entonces por eso es que empieza a surgir eso de la imitación. Y bueno, regresamos con Gun, con el Cholito. El cholito. Y ya después aquí empieza el capítulo de su clasificación de masas. Y también él ya empieza a ver como lo del rollo, más de la, ¿cómo se llama? De cómo existe esa adaptación. Por eso aquí, mira, como dice, te lo va explicando aquí en este cómic. Sus homies de Gun se veían muy malandros y lo más barrio, pero cuando se juntaban con otra banda, les gustaba ir a los corridos. Entonces se adaptaban a la otra banda de los corridos. Cuando terminó su libro, fue a festejar con sus compas y fueron a un concierto de los Cumbia Kings. Okay. Ya de aquí, pero después de terminar el concierto, cuando transitaban por las calles del barrio Pesado, se encontraron con otro grupo de amigos. Y a algún se le ocurrió empezar una batalla de rap, o sea, empezó con el diálogo entre masas. Gun, que es bien barrio, pero bien perrón y chingón, le gustaba andar presumiendo su libro y se la pasaba en conferencias. Entonces él se dedicó, después de publicar su libro, a hacer muchas conferencias. Después, ahora él, como todavía quería un mayor reconocimiento, empezó a publicar sus libros y empezó a haber una mayor demanda de sus textos. Ya. Después salió de su conferencia, se encontró con Durkheim y se dieron de moquetazos, porque pues, entre ellos dos no había una muy buena relación, porque pues, tenían diferentes puntos de vista, opiniones sobre las masas y la psicología social. Después escucharon a los pitufos, o sea, los polis, y todos queriendo evitarlos empezaron a correr. Y ya. Gun, después de tanto huir, falleció. Y pues todos sus homies le hicieron un pachangón en su memoria. Después pues pasamos al periodo 2, que es la reacción a la gran teoría. Aquí en esta se comienza con el contexto. Empieza a surgir la psicología social en Estados Unidos y empieza a haber ese conflicto, como el que ya te había dicho anteriormente con de Siegel, que ya empieza ese conductismo a empezar a ser derrocado por las psicologías sociales por virus, que ya se empieza a adaptar la teoría de la psicología social y ya empieza a quitar varias ideas. Entonces surgen varias teorías, llega el seudónimo de que la psicología social debe adentrarse a la psicología, o sea, ya debe de ser parte de la psicología social. Y así. Todo esto empieza a surgir primero, más que nada en Estados Unidos, porque ellos pues, se basaban más en el conductismo. Pero pues ya llega la teoría de la psicología social y ya empieza a quitarle ese poder al conductismo. Llega después, como que llega de William McDonald y Edward Ross, y ellos intentan darle un significado al que era lo que determina la conducta humana. McDougall habla de los instintos. Él dice que los instintos son los que provocan esa conducta del ser humano, mientras que Edward dice que no, que son los factores externos. Los factores externos son aquellos que están, ahora sí, fuera de él, que no dependen de él. Como ejemplo, digamos, tú entras en pánico porque viste a un vato que sacó una pistola, un ejemplo. Entonces tú entraste en pánico, pero fue por ese factor externo. Por esa acción que Por vi. esa acción, exactamente.
Aquí, eso todo ocurre durante 1908, en el siglo XIX. Ahora aquí, pues siguen con ese rollo del conflicto. Por eso está aquí. Son los instintos los que permiten desarrollar lo cognitivo de la conducta, el comportamiento emocional y el componente volitivo. Y para Edward dice que no es así. Los factores externos se dan por medio de la conducta social de persona a persona. Los factores externos se dan por medio de la conducta social de la persona. Mira, se repite. Y así. Y pues ya siguen peleando. Llega Floyd Allport y él intenta comprender y explicar el pensamiento, sentimientos y la conducta. Estos resultan influidos por la presencia real, imaginada o implícita de otras personas. Porque aquí ya esto influye por terceros, un ejemplo. Así ya tu pensamiento, los sentimientos y la conducta ya influyen por los pensamientos y esto que de las otras personas. Siempre es una cadena. El individuo es el motor que genera el cambio en la sociedad. Aquí él ya empieza a decir, o sea, sí es la sociedad, pero volteemos a ver al individuo como individuo y como ese individuo hace las transformaciones en la sociedad. ¿Y así? Ya empieza la lucha de los hermanos Allport. Mientras que los hermanos Allport luchan en busca de nuevas ideas y teorías que ayudan en su lucha en el campo de la psicología, venciendo los mitos en la psicología social. Ellos ya empiezan a quitar esos mitos de la psicología social, que no solamente es la sociedad, que también están los individuos. Y así, todo esto rechazan varias teorías del comportamiento. Y así que es la psicología del hermano de Floyd Allport. Y aquí ya rechazó el concepto del instinto y de las aportaciones colectivas. Y aporta nuevas teorías del comportamiento. Y así. Y ya dice aquí, el comportamiento social proviene de muchos y diferentes factores que incluyen la presencia y acciones de otras personas. O sea que ya no solamente son instintos y tampoco ya nada más son las aportaciones colectivas, sino que ya es mucho más. Y así llega el periodo 3, que es el auge de la psicología social, y ya ahí es donde ya empieza a tener más poder la psicología social, donde ya se hace fuerte. Entonces llega el año de 1930 en Estados Unidos, y aquí Estados Unidos está pasando por una crisis socioeconómica. Las personas se suicidaban por la falta de empleo y recursos económicos. A este fenómeno se le llamó la Gran Depresión en Estados Unidos. Y también durante la Segunda Guerra Mundial, porque varios filósofos, psicólogos, bueno, gente científica, podría decirse así, eran judíos o así. Entonces en la Segunda Guerra Mundial con Hitler hicieron que varios científicos migraran a Estados Unidos. Y aquí llega Kurt Lewin. Y el Kurt Lewin fue un psicólogo alemán, nacionalizado estadounidense, y fue pionero de la psicología social experimental y desarrolló algunos conceptos. La dinámica de grupos, modo en el que los grupos e individuos actúan y reaccionan ante situaciones cambiantes. En la investigación-acción, esta permite vincular el estudio del problema en un contexto determinado con programas de acción social. Los grupos T, a este se refiere los miembros que aprenden observando y participando. Aquí la teoría de campo, el estudio de la persona y el entorno se afectan entre sí en el tiempo real. Esos son los aportes que hizo Kurt durante su estancia para la psicología social experimental. Después, aquí está explicando su proceso de la investigación-acción. Empezaba por la insatisfacción con el actual estado de las cosas. 2. La identificación de una área problemática. 3. La identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la acción. 4. Formulación de varias hipótesis.
5. Selección de una hipótesis. 6. Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis. Y 7. Evaluar los efectos de la acción. Este era el método que se usaba para la investigación-acción. Llega el periodo de la crisis, el periodo número 4. Mientras escuchaba una plática, aquí regresamos a Gustave Le Bon. Mientras escuchaba una plática, mencionaron que en Estados Unidos se había generado una crisis donde las conductas eran afectadas en la sociedad joven, ya que sus pensamientos y valores eran contradictorios a sus padres, por lo que viajó a Estados Unidos para seguir con sus investigaciones. Ahora se empezó a interesar por esa problemática, esa crisis. Llegó a Estados Unidos y se encontró con una amiga. Platicando con ella, le comentó que le propusieron matrimonio, a lo que ella reaccionó con gran indiferencia, ya que en estos tiempos no era necesario vivir con alguien y que además le encantaba ser una mujer libre. No te preocupes, todos somos diferentes y queremos cosas diferentes. Esto no debe de causarte confusión. No entiendo el qué implica casarme, yo quiero más. Aquí él ya empieza, o sea, cuando conoció a su amiga, él le empieza a dar, de acuerdo a sus conocimientos de su teoría, decirle que pues no es necesario que estén juntos, que pueden ser libres. Y ya, al enterarse de esto, Gustav o Gus no criticó a su amiga y le explicó que todo estaría bien. Tras unos días de plática, su amiga decidió seguir sus estudios y rechazó casarse. La noticia sobre este hecho llegó a muchas personas, lo cual no era bien visto en ese tiempo, y ellos empezaron a pensar por qué hacía cosas y por qué actuaban de una forma tan reservada. Así se convirtió en un héroe para su amiga y logró que varias personas se convirtieran en sus seguidores por su pensamiento. Y hasta ahí. Ya después llega otro capítulo. Pero si le entendiste, si más o menos le captaste cómo fue evolucionando la psicología estuvo social. Estaba como que muy complejo, ¿no? O sea, sí estuvo desde un principio. Sí, pues es que la psicología social empezó por el movimiento de querer conocer a la sociedad. Desde que se inició el rollo del ilustracionismo, de que ya todos necesitan el conocimiento, no importa si eres pobre o rico, ya todos deberían de conocer, de saber qué es lo que está pasando. Y entonces, de acuerdo con eso y con el romanticismo, que ellos se basan más a los sentimientos, ellos haciéndolo un poco más como relacionado en la psicología social, es de que esos sentimientos le dan origen a que se importen por la sociedad, por lo que ocurre con la sociedad, por lo que ocurre con el individuo. Por eso es que empieza a haber esa transformación.